Buenas noches, mi nombre es María Matilde Graterol. En esta oportunidad voy a desarrollar esta actividad con mi compañera María Esperanza Rojas y vamos a estar hablando acerca de lo que es la sensibilidad en neurociencias. Ahora bien, iniciamos con lo que es el concepto de sensibilidad desde la neurociencia. Y pues la sensibilidad desde la neurología y la fisiología se puede definir como la capacidad del sistema nervioso para detectar y procesar estímulos. Estos estímulos, ya sean físicos o químicos, pueden originarse tanto en el entorno externo como en el interno del propio individuo, es decir, puede ser como la temperatura o el dolor. Este proceso se inicia en los órganos sensoriales, o sea, lo que es los ojos, los oídos, la piel y los receptores sensoriales internos. Estos órganos captan el estímulo y lo transforman en una señal eléctrica que viaja a través pues, de una compleja red de nervios hasta el cerebro. Es allí, pues, una vez que esa información es analizada e interpretada, convirtiéndose en una percepción consciente y en una experiencia subjetiva. Ahora veamos lo que es la diferenciación con la percepción. Pues en la ciencia se dice que la sensación es la parte objetiva y la percepción es la parte subjetiva del proceso sensorio-perceptivo. La sensación es una reacción, mientras que la percepción es una elaboración subjetiva de la información captada por los órganos sensoriales. Entre lo que es la diferenciación, tenemos que la sensación implica recibir estímulos físicos, mientras que la percepción establece relaciones entre ellos para interpretar y encontrar características entre ellos e ir captando el significado. Es un proceso más inmediato lo que es la sensación, mientras que la percepción lleva varios pasos. En primer lugar, la información tiene que ser codificada, ¿verdad?, en el impulso nervioso. Luego viaja por los nervios y luego llega a diferentes partes del cerebro, que es donde se va a decodificar. Ahora, dentro de lo que es la clasificación de la sensibilidad, tenemos la general o somática y dentro de ellas está la exteroceptiva. Esto es el tipo de sensibilidad que capta la información del entorno externo, incluye los 5 sentidos principales, o sea, la vista, el oído, el olfato, el gusto y además incluye las sensaciones cutáneas como el tacto, ¿verdad?, que puede ser la presión, la temperatura, el dolor o el tacto fino. Y también nos permite percibir y entender el mundo que nos rodea. En cuanto a lo que es la propioceptiva, es la sensibilidad que informa al cerebro sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Esta función es vital para la coordinación, el equilibrio y la conciencia corporal. Incluye dos componentes principales que son la sensibilidad sinestésica, que es la que proporciona la información sobre los músculos, tendones y articulaciones, permitiendo saber la posición de las extremidades sin necesidad de verlas. Está también lo que es la sensación laberíntica, que es a través del oído interno y ayuda a mantener el equilibrio y lo que es la orientación espacial. Ahora, en lo que es la interoceptiva. La interoceptiva es la que recopila la información de los órganos internos, o sea, de las vísceras, y nos permite ser conscientes de nuestro estado fisiológico y también informándonos acerca pues, sobre las sensaciones que podemos tener sobre lo que es el hambre, la sed o el dolor visceral. Es un sentido pues, fundamental para lo que es la homeostasis y la autorregulación del cuerpo. Ahora en el aspecto especial tenemos lo que son los sentidos de la vista, ¿verdad?, que es el que capta la luz y nos proporciona la información espacial de forma, color y movimiento. Tenemos el oído, que pues es el que detecta las ondas sonoras, nos permite percibir el sonido, el lenguaje y el conjunto con el sistema vestibular, que es el del equilibrio.
También tenemos el olfato, ¿verdad? Que es un sentido químico que identifica pues, las sustancias volátiles en el aire. El sentido del gusto, pues es otro sentido químico que detecta pues las sustancias disueltas en la saliva, informando sobre lo que es la composición de los alimentos. Y pues también tenemos aquí lo que es el equilibrio, ¿verdad? Que mencioné anteriormente, el vestibular, que permite mantener la postura y la orientación en el espacio. Su centro principal se encuentra en el oído interno. Ahora bien, veamos lo que son las estructuras anatómicas implicadas. La sensibilidad depende de un conjunto, de un sistema de estructuras anatómicas que trabajan juntas para poder recibir, transmitir y procesar la información del entorno y del propio cuerpo. Tenemos primero que nada lo que son los órganos y receptores sensoriales, que, bueno, cada sentido tiene como sus receptores específicos que se activan por un tipo determinado de estímulos. Por ejemplo, entre ellos tenemos lo que es la piel, que contiene pues una variedad de receptores que detectan el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. También tenemos lo que son pues los ojos, que pues la retina con sus fotorreceptores capta la luz para la visión. Tenemos los oídos, que pues la cóclea y el aparato vestibular contienen células ciliadas, que son los que funcionan como mecanorreceptores que detectan las vibraciones y el movimiento. También tenemos por aquí lo que es la lengua y la nariz, que las papilas gustativas y el epitelio olfatorio pues contienen lo que son los quimiorreceptores que detectan sabores y olores. Ok, tenemos por aquí lo que son ahora los nervios y las vías nerviosas. Una vez que los receptores captan el estímulo, la información se convierte como señales nerviosas que viajan a través de los nervios específicos. Estos nervios actúan como carreteras que transportan la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Entre ellos tenemos lo que son los nervios sensoriales, que ellos son los que llevan la información del tacto, la temperatura, el dolor y la propiocepción desde el cuerpo hasta la médula espinal. Luego tenemos los nervios craneales, que son los responsables de la mayoría de los sentidos especiales, como por ejemplo el nervio óptico en la visión, el nervio vestíbulo coclear, que está en la audición, en el equilibrio, y los nervios faciales como el glosofaringio y el vago, que sirven también para el gusto y el tacto. Y ahora pues llegamos a lo que es el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central es donde la información sensorial se procesa e interpreta. Las señales nerviosas pues ascienden por la médula espinal y llegan al tálamo. Este actúa como una estación de relevo y distribuye la información a las áreas correctas del cerebro. Finalmente, pues la información llega a la corteza cerebral, que es donde se percibe conscientemente. Muchísimas gracias. Ahora les voy a hablar acerca de la fisiología general del proceso sensorial. El estudio de lo que se denomina el procesamiento sensorial tiene que ver con la manera en cómo el sistema nervioso del ser humano recibe, transforma y procesa los estímulos, ya sean internos o externos, que se presentan en el entorno, para procesarlos y reaccionar conforme a ellos. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que se cumplan unas etapas. En este sentido, tenemos la primera etapa, que sería la percepción del estímulo sensorial, ¿no? El cual informa al sistema nervioso central sobre los diversos estímulos que se presentan en el entorno. Este, a su vez, consta de dos partes. En primer lugar, pues sería lo más básico, que es pues la detección del estímulo exterior, ya sea físico o químico. Puede ser a través de la luz solar, algún sonido o alguna percepción química en cuanto a lo que es el calor, el frío. Esto se hace a través de los canales receptivos sensoriales, ya sea el ojo, el oído o en este caso pues la piel, ¿no?
Luego, esto pasa a lo que sería la conducción de la información, en la cual el receptor convierte la energía en impulsos eléctricos para que el cerebro pueda procesarla. La segunda etapa tiene que ver con el hecho de la integración en el sistema nervioso central, el cual está encargado de procesar la información una vez que ésta ha llegado a las funciones cerebrales superiores. Y allí es donde se interpreta y es donde podemos dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué sentimos y en dónde lo sentimos? Y la tercera etapa tiene que ver con el hecho de la reacción motora. Y como su nombre lo indica, pues básicamente cómo es la respuesta del organismo al estímulo recibido. Esto tiene que ver con una experiencia consciente de la sensación. Ahora bien, en cuanto a las aplicaciones psicológicas y clínicas, en cuanto a las aplicaciones psicológicas, se destacan tres. Tenemos principalmente la psicología cognitiva, por medio de la cual el estudio del procesamiento sensorial se puede tener una mejor comprensión del mundo, y también se puede determinar cómo esa percepción influye en nuestras funciones cognitivas complejas. También tenemos lo que sería la psicología del desarrollo, en la cual pues por medio de ella se puede evaluar cómo los niños desarrollan la percepción y cómo a su vez esta influencia de la percepción o de estos estímulos sensoriales se habilitan en lo que es el lenguaje y las habilidades sociales. Y por último tenemos lo que sería la psicología experimental, en la cual a través de ella se puede realizar pruebas que involucren directamente estímulos sensoriales para evaluar el impacto de estos en la selección y procesamiento de información relevante. Para las aplicaciones clínicas tenemos también lo que sería pues para realizar los diagnósticos neurológicos, porque pues esto permite realmente evaluar la sensibilidad, ya sea táctil, térmica o propioceptiva, para evaluar si existen lesiones importantes en el sistema nervioso. También puede ser de gran utilidad para tratar los trastornos sensoriales. Por medio de ella se pueden realizar terapias de rehabilitación sensorial en personas que han tenido pues problemas de traumatismos, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Y por último, pues también en lo que corresponde a la neuropsicología, porque pues esta se encarga de estudiar cómo estas alteraciones de la percepción afectan la conducta y la cognición. Ahora bien, y para responder a esta pues pregunta de reflexión, mi compañera y yo quedamos en acuerdo en que pues la percepción, aunque de primer momento parte de estímulos objetivos que el entorno nos da, depende de cómo nuestro sistema nervioso recibe, interpreta y reacciona ante esos estímulos. Eso significa que nuestra concepción del mundo no es una copia exacta de la realidad, sino que también está mediada por esta parte pues subjetiva de la sensibilidad. Cada persona realmente percibe de una manera diferente los estímulos, ¿no? Y esto puede ser debido a factores biológicos, psicológicos y hasta culturales, ¿no? No puedes poner a dos personas a percibir un mismo estímulo y las dos personas no lo van a recibir, no lo van a percibir e interpretar de la misma manera. ¿Ok? Pues porque, como dije, pues cada persona es singularmente única. Ahora bien, nuestra experiencia del mundo, en definitiva, pues es una mezcla o sería como un juego entre esa parte objetiva y subjetiva, ¿no? Objetiva porque pues parte de estímulos que son reales, que el entorno nos da. Y subjetiva, pues porque depende de cada persona el cómo pues lo recibe, lo interpreta y finalmente cómo reacciona ante dicho estímulo, ¿no? Muchísimas gracias.